Hola, ¿qué tal? Hoy abordaré un tema que sin lugar a duda divide opiniones y despierta polémica en cualquier conversación. Y quizás se deba a que durante mucho tiempo la discusión pública de este asunto se ha llenado de prejuicios y de mucha desinformación alrededor de él. Me refiero a la despenalización del aborto en Veracruz. Y hoy les compartiré mi postura al respecto. Como siempre, me parece importante contextualizar este delicado tema, debido a que tiene una alta carga emocional que impide, la mayoría de las veces, prestar atención a todos los ángulos que existen a su alrededor. Y resalto lo anterior porque tenemos que reconocer que vivimos en una época en que las mentiras se dicen abiertamente y sin ningún pudor. Se repiten hasta el infinito y con el volumen muy alto. Así que si no nos convencen, de menos nos confunden y mucho. Esta situación sin duda ha afectado la calidad de la discusión pública tan necesaria para nuestra democracia, ya que las personas se cierran a prestar atención a puntos de vista contrarios y sin diálogo. Es imposible ampliar nuestra visión del mundo, construir consensos y mucho menos soluciones de largo aliento. Hago toda esta introducción porque me parece relevante destacar que en este tema, como en algunos otros de corte político, algunas personas creen lo que eligen creer y se aferran a esas creencias sin importar que se les dé evidencia que los contradiga. De modo que cualquier información que se presente y que atente contra sus creencias y emociones es inmediatamente bloqueada y rechazada. Por esta razón, es que últimamente se ha vuelto muy complicado dialogar con personas que piensan o tienen una postura diferente a la nuestra, ya que no existe respeto y apertura al punto de vista del otro. De modo que toda discusión se lleva a cabo desde posiciones inflexibles, y esa no es la forma en que se generan consensos. Por eso, considero importante abordar este delicado tema en al menos 3 ángulos, que aunque no son los únicos, sí los que considero más importantes. Me refiero al ángulo político, al ángulo legal y al ángulo moral. En primer lugar, por el lado político, este tema ha sido tomado como bandera política por parte de Morena y diversos activistas y grupos radicales de izquierda que, como ya decía antes, buscan imponer su punto de vista, buscan imponer su ideología sin intentar, primero, ninguna clase de diálogo. Ustedes los pueden ubicar porque son quienes, a través de manifestaciones y vandalismo de edificios, exigen que el Estado se vuelva un facilitador del aborto para todas las mujeres que así lo soliciten. Esto obviamente ha generado una respuesta también en diversos grupos pro vida, grupos de nuestra sociedad que no están de acuerdo con este planteamiento y que han llevado su postura a las calles por medio de manifestaciones pacíficas y respetuosas a la ley, pero firmes en cuanto a las ideas y los valores que defienden. Al día de hoy, parece que el debate público se ha polarizado y no se percibe cómo en los próximos meses o años se alcance un consenso, y este se debe de buscar, sobre todo si lo que se pretende es cambiar una ley. Por cierto, ya contempla el aborto en situaciones extraordinarias de riesgo a la salud, malformaciones al bebé, violación y agresión sexual. Por eso, ante la falta de razones, los promotores del aborto recurren simple y llanamente a sus mayorías legislativas para impulsar reformas constitucionales, como sucedió el año pasado en Oaxaca y en Veracruz. Morena quiso hacer lo mismo, aprovechándose de su mayoría, pero se encontró con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es justamente aquí donde se aprecia que la despenalización del aborto no solo es un asunto de carácter político, sino también de carácter legal. Y a pesar de que cuentan con una gran aplanadora legislativa, en este caso en particular deben respetar la ley. Así que recomiendo a Morena que deje de engañar a sus seguidores y explicarles que en este tema existen varios pasos que se deben dar antes de hacer una reforma como la que están proponiendo. Y no se trata de ningún complot o patriarcado, como suelen alegar, sino simplemente de respetar el Estado de Derecho. Por eso,
Además del lado político, está el apartado legal. Y en este punto, seguramente recordarán que el pasado 29 de julio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dio la razón en un tema que justamente me tocó a mí defender cuando fui presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz en la legislatura pasada. Les platico un poco más. A mediados de 2017, un juez federal ordenó legislar al Congreso de Veracruz sobre la despenalización del aborto, sin tomar en cuenta que vivimos en un régimen republicano de división de poderes en el que ninguno se encuentra por encima del otro. Además de ignorar el artículo 4 de nuestra Constitución local, que a la letra dice: el hombre y la mujer son sujetos de iguales derechos y obligaciones ante la ley. El Estado garantizará el derecho a la vida del ser humano desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, como valor primordial que sustenta el ejercicio de los demás derechos, salvo las excepciones previstas en las leyes. Por lo que defendimos esta postura en tribunales, y la primera sala de la Suprema Corte falló a nuestro favor. Y una vez más repito, aunque las emociones nublen el juicio, lo que se discutió fue el cumplimiento de la ley. Y es que si no respetamos nuestra Constitución, entonces ¿para qué sirve? Estoy convencido que el incumplimiento de la ley tarde o temprano derivará en una descomposición social, por lo que todos los actores políticos debemos contribuir a su fortalecimiento, poniendo el ejemplo y siendo los primeros en acatarla. Así que ni hubo complot, ni mucho menos, por lo que los simpatizantes de la agenda pro aborto, que apelan a recomendaciones de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer y el Pacto Internacional sobre Economía, Cultura, Derechos Sociales, deben también reconocer que ninguno de ellos mencionan o se incluye un derecho al aborto. En cambio, sí reconocen el derecho a la vida. No se engañen, ni engañen a los demás. Es más, en ningún tratado internacional se reconoce el aborto como un derecho humano o como un derecho siquiera. En cambio, el derecho a la vida sí se reconoce explícitamente en tratados internacionales a los que México está suscrito y que sí son vinculantes y que por lo tanto deben ser respetados por todos los legisladores a nivel federal y local. En resumen, si quieren cambiar nuestra Constitución, se tiene que respetar la ley y seguir en todo caso las vías constitucionales, vías previstas para cualquier reforma. Finalmente, está el lado moral, ético y de valores. Primero que nada, dejar en claro que mi postura ha sido, es y será de defensa de la vida, desde su concepción y hasta la muerte, y que ésta a su vez representa y es compartido por sectores muy amplios de nuestra sociedad. Pero aclaro, estoy a favor de la vida, pero en contra de que se criminalice a las mujeres. La defensa de la vida es un valor muy arraigado en mi familia y se lo estoy inculcando a mis hijos también. Como padres, es nuestra obligación educar a nuestros hijos para que sean personas y ciudadanos ejemplares, que respeten a las mujeres, que se responsabilicen por sus acciones y sobre todo que respeten el milagro que significa crear vida y traer hijos a este mundo. Para mí, legalizar el aborto y convertir al Estado en un facilitador de esta práctica va en contrasentido de su misión y me parece además que no es una medida que abone al fortalecimiento de una institución tan importante para nuestro tejido social como es la familia, que ya de por sí ha sufrido muchos maltratos en las últimas décadas. En el siguiente punto, seguramente todos están de acuerdo, y es el de la educación como principal medida preventiva. Tanto el Estado como la sociedad deben invertir en educación de modo que el aborto no sea ni se promueva como un método de planificación familiar. Y desafortunadamente nos hace falta mucha educación en México, porque somos el primer lugar en embarazos no planeados en adolescentes, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que agrupa a los países más desarrollados del planeta. Y por último, quiero referirme a los falsos dilemas o trampas discursivas que utilizan los grupos pro aborto para tergiversar la discusión pública. Algunos de los más comunes son, por ejemplo, no despenalizar el aborto no impide que estos se sigan realizando. Tal vez,
pero justamente a través de las leyes se trata de regular ciertas conductas. Y en ese sentido, no podemos negar que despenalizar el aborto sería incentivarlo. También dicen que el aborto debe ser legal porque todo niño debe ser deseado. Esto es un argumento simplón y sin fundamentos. Un hijo o una hija, es decir, un ser humano, no es una cosa que dependa de un estado de ánimo. El deseo o no deseo no afecta en nada la dignidad y valor intrínseco de una persona. Tampoco es 100% seguro que si una mujer no está contenta durante su embarazo, no va a llamar a su bebé una vez nacido. También dicen lo siguiente: el aborto debe ser legal porque la mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo. En este sentido, la ciencia reconoce que en un embarazo hay dos vidas y dos cuerpos diferentes. Así que este argumento suena bien como eslogan, pero no tiene absolutamente nada de cierto. Y finalmente, con la despenalización del aborto, se terminarían los abortos clandestinos, dicen. La evidencia señala lo contrario. Incluso en la Ciudad de México, donde el aborto es legal hasta las 12 semanas, continúa el problema, sobre todo para el caso de las gestaciones más allá de este periodo. Por cierto, además no existe regulación todavía sobre el trato que se le da a los residuos fetales. Estos son solo algunos ejemplos por los que podríamos seguir horas y horas, por lo que mejor les propongo reflexionar sobre la siguiente pregunta y espero que cada uno de ustedes que hacen el favor de seguirme a través de este videoblog se responda. ¿Cuándo inicia la vida? Y a partir de eso, ¿cuándo podemos decir que una mujer está decidiendo por su propio cuerpo, sin afectar a otra persona? Acto seguido, después de reflexionar al respecto, tenemos que respetar lo que dice nuestra ley federal y local como relación al derecho a la vida. Estoy consciente de que se trata de un tema complejo y delicado en el que existen muchas opiniones que deben ser escuchadas y contrastadas. Yo hoy les compartí la mía y estoy abierto a escuchar respetuosamente las suyas. Pero al menos en este 2020, en el que han fallecido casi 200,000 mexicanos entre la pandemia y la inseguridad, mi postura a favor de la vida es más firme que nunca. Pero bueno, si se considera que este tema es más importante que atender la crisis de salud y económica provocada por el coronavirus, pues invito a los líderes políticos y a todas las partes interesadas a salir de su zona de confort y proponer otras vías de democracia participativa, como lo es la consulta pública, para definir de una vez y por todas el sentimiento de la nación sobre este delicado tema. En conclusión, la legislación que protege la vida está bajo amenaza. Ya existen varias iniciativas de Morena a nivel federal y en diversos estados de la República para legalizar el aborto, por lo que es momento de definir qué tipo de sociedad somos y qué tipo de sociedad queremos ser en el futuro. Si una que está a favor de la vida o una sociedad que está en contra de ella. Muchas gracias por su atención y nos vemos como siempre la próxima semana. Cuídense mucho.